Hola mis amados hermanos, espero se encuentren muy bien. Dios me les bendiga en una manera muy especial. Mi nombre es Juan Carlos Molina, soy miembro de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Misión Panamericana en Puerto Serviés. Hoy quiero compartir con ustedes un corto pensamiento de la palabra de Dios, pero no antes y sin enviar un saludo muy especial a la iglesia en Huasca, a los hermanos de la iglesia en San Luis, para saludar también a los hermanos en la iglesia de Útica, Cundinamarca, a la iglesia principal allí en La Calera y a todos los demás hermanos, iglesias que nos puedan estar escuchando en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga en una manera muy especial. Para iniciar este devocional vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, en este momento honramos y glorificamos tu nombre. Sabemos que no somos nada ni podemos hacer nada si estamos alejados de ti. Por lo cual, amado Dios, yo te agradezco la compañía que has enviado a nuestras vidas, la compañía del Espíritu Santo, quien siempre está en todo momento para guiarnos y para mostrarnos el buen camino, la manera de cómo debemos actuar, de cómo debemos andar, de cómo debemos hablar los hijos de Dios. Gracias, amado Dios, por este devocional. Te pido, amado Dios, que todo aquel que pueda estar escuchando hoy este devocional sea bendecido de parte tuya, amado Dios. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este devocional que tiene por nombre Acercándonos al Señor Jesucristo. Y casualmente hoy corresponde en el libro de San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 20, y pensando en el nombre que tiene este devocional, acercándonos al Señor Jesucristo, le he puesto como título al pensamiento de hoy, un encuentro con Jesús. Le invito a que abra su Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 1 al 20, tenemos una historia fascinante acerca de lo que Jesús hizo en una vida que lo necesitaba a gritos. Perdón. Quiero empezar leyendo el versículo 15. Desde el versículo 15 al versículo 20 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mis amados hermanos, podemos encontrar la historia de un hombre que vivía la vida que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Este joven no tenía una vida propia. Y pues bien dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por estar alejados de Dios. Este hombre vivía
algo que nadie quiere vivir. Ese hombre no vivía, los demonios vivían por él. No podía tomar una decisión, no podía tomar un destino por él. Todo lo hacían los demonios. Y algo que me llama mucho la atención de estos pasajes con estas historias es que si vemos a nuestro alrededor, podemos ver cantidades de personas que no viven su propia vida. Podemos ver cantidades de personas que no toman decisiones por sí mismos. Y en su manera de actuar podemos ver que son otros los que viven por ellos. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Pablo está hablando y está anunciándonos, previniéndonos de que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y de este hombre podemos ver que los demonios eran los que vivían por él. Mire una característica de lo que habla la palabra de Dios. En los primeros versículos cuenta que al bajarse Jesús de la barca, ya Jesús venía de calmar una tempestad, viene un hombre de los sepulcros y que vivía en los sepulcros. Allí era donde vivía este hombre. Y lo más duro que habla aquí la palabra de Dios es que intentaban amarrarlo con cadenas, con grillos, y nada de esto servía. Es más, él mismo se hacía daño con piedras. Mire algo, note algo, mi amado hermano, usted que está escuchando este devocional, note lo siguiente. Cuando vemos a nuestro alrededor y vemos las personas que viven sin Cristo y empezamos a verlos en la drogadicción, empezamos a verlos en la prostitución, empezamos a verlos en el alcoholismo, empezamos a verlos en las calles como indigentes, ellos mismos se hacen daño. Pero debemos entender cada uno de nosotros que una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón, marcamos la diferencia con ellos. Y esto es lo que sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús. ¿Cómo era conocido aquel hombre? Era conocido como el endemoniado, era conocido como el que tenía la legión, era conocido como el loco, era conocido como el de la calle. Y mire algo, hay algo que me llama la atención, y es que cuando vienen y lo ven, dice que lo ven sentado, lo ven vestido y en su juicio cabal. Hay algo que quiero que notemos acá. Lo ven vestido. Posiblemente andaba desnudo. Posiblemente no le importaba el aspecto que llevaba. Pero mire, después del encuentro con Jesús, que yo sé que usted ya ha sido juicioso y ha leído la palabra de Dios y sabe lo que sucedió, sabe de que Jesús autorizó a los demonios que se metieran en los cerdos y que los cerdos se fueran por los despeñaderos al mar y se ahogaran. Pero en este momento no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esa vida, de ese hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Primero que todo, hay un estado de cambio. Era conocido como el loco. Era conocido como el sucio, el que no tenía bien sus 5 sentidos, el que andaba desnudo. Pero la palabra de Dios en el versículo 15 del capítulo 5 nos muestra que estaba vestido, estaba sentado y en su juicio cabal. Ya no estaba desnudo, ya no estaba loco y ya estaba en su juicio cabal. En ocasiones nosotros quizás vivimos algo parecido, haciéndonos daño con la manera como vivíamos, haciéndonos daño con la manera como pensábamos, haciéndonos daño con la manera como actuábamos.
pero una vez aceptamos a Cristo en nuestro corazón, aceptamos que en nuestras vidas haya un cambio y ese encuentro con Jesús nos ha hecho hoy personas de juicio cabal, personas que podemos dar un buen consejo, personas que nos preocupamos por nuestra vida, no solamente material, cómo nos vemos, cómo nos vestimos, sino que nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Que ya no estamos como aquellos que no tienen sus cabales y estábamos por allá buscando peleas, en fornicaciones, en drogadicciones, sino que ahora ya estamos buscando la presencia de Dios, dando un buen ejemplo a nuestra familia, dando un buen ejemplo a nuestros vecinos. Eso es lo que causa. Y mire, ¿qué hizo él? Habló, hizo caso a lo que Jesús le dijo, habló, testificó y dice que todos los que lo escuchaban se maravillaban. Y allá debemos llegar cada uno de nosotros, a que todo lo que nos escuchen, todos los que estén escuchando, viendo nuestro testimonio, se maravillen y quieran que lo que a nosotros nos ha sucedido le suceda también a ellos. Mis amados hermanos, quiero dejar hasta aquí. En alguna oportunidad volveremos a compartir la palabra de Dios. Espero que esto sea de mucha bendición para su vida. Usted en su casa seguirá leyendo este capítulo y Dios le seguirá hablando a sus vidas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te glorificamos y te exaltamos en este momento y te damos honra, gloria y te agradecemos por tu palabra, maravilloso Señor. Gracias por el cambio que has dado a nuestras vidas después de nuestro encuentro contigo, amado Señor. Gracias. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga y hasta una próxima oportunidad.